Los estoy retando, están insoportables en el día de hoy porque como están medios dispersos, cada uno está hablando de un tema en particular, es como que no pueden. ¿Qué? Temas raros, efectivamente. Hoy hablamos de enfermedades raras y a propósito de esto vamos a escuchar atentamente al doctor Sebastián Cusquier, que es psiquiatra, que lo está acompañando particularmente a Eduardo Mira y a su mujer, que en este caso no va a participar, pero que está aquí presente en el estudio, que es el presidente de la Asociación de Asperger Argentina y que es el papá de Leonardo, que tiene 16 años y que seguramente a partir del diagnóstico de su hijo ha iniciado esta asociación y trabaja junto con otros padres para intentar saber, digamos, lo antes posible de un buen diagnóstico y cuál es el tratamiento. Me voy al living. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuándo o cuántos años tenía Leonardo cuando te dieron un diagnóstico preciso? 7 años. 7 años. Y desde que nació hasta los 7 años, ¿qué se les pasó a vos y a tu mujer por la cabeza? Desde que nació no, pero más o menos los primeros síntomas empezaron alrededor de los 3 años, ¿no? Lo primero que ya te empieza a llamar llamativamente la atención, ¿no? Por ejemplo, contanos. Y en el jardín el trato social con los otros chicos, ¿no? O sea, poca relación con otros compañeros de su edad, poco juego o un juego diferente, o su manera de relacionarse era una manera disruptiva, o sea, entraba en el juego, sí, irrumpía. Tirando los bloques, por claro, ejemplo. Irrumpía en el juego. Bueno, todo eso son pequeños indicadores que el gabinete psicopedagógico te va diciendo, fíjate, pero nadie te va diciendo nada muy concreto. Te va diciendo que hay algo que anda mal, pero no te dicen mucho. Aparte estás reflejando una de las angustias por ahí que tenemos todos los padres en algún momento. Siempre vos tenés la sensación de que por ahí tu hijo no se está relacionando del todo bien, claro, que no interactúa como corresponde con sus otros amiguitos, claro, en fin, o que tiene reacciones que muerde, que golpea, sí, que tira sí, los bloques, sí, en fin, sí, ese sí. tipo de cosas. Se relaciona mejor con los grandes que con los chicos. Cuando empieza a ser un poquito más grande, pasa a la primaria, el problema empieza a ser un poquito mayor, porque el hecho de no quedarse quieto en el banco. Ante todo, una aclaración. Sí. Leo tiene una particularidad y no todos los chicos son iguales, ¿no? O sea, hay algunos más tranquilos, hay otros que no son tan tranquilos, o sea, no hay un uniforme que son todos iguales. Dentro de las características de Leonardo, tenía estas características particulares. Lo Ya cual, vamos a describir con el doctor exactamente cuáles son estos síntomas, más allá de que cada individuo es un mundo y que responde distinto a lo que padece o a lo que tiene. Totalmente. Me parecía muy importante hablar desde la experiencia de un papá que empieza a sentir que hay síntomas que por ahí no son del todo extraños, pero que son parcialmente extraños. Sí, la diferencia salía también con nuestro otro hijo. Sí. Porque cuando uno va al psicólogo, que es lo primero donde cae, o al psicopedagogo, todo viene muy relacionado por el tema de la familia, la puesta de límites y todo ese tipo de cosas. Exacto. Y uno empieza a mirar que tenemos 2 hijos y que el segundo no hacía lo mismo que el primero. Por lo tanto, empezás a decir, bueno, quizá tan mal padre uno no es, ¿no? Digamos, como para tan que uno... pudo haber sido, claro, para uno salga de una manera, otro de la otra. Entonces empezás a ver que hay otras cosas. Bueno, psicólogo, cambio de psicólogo, cambio de psicólogo, cambio de psicólogo. O sea, vas dando vuelta. ¿Leonardo tenía problemas de conducta en casa también? ¿O en la casa de ustedes por ahí se sentía sí, pero más a gusto? Se siente más a gusto porque tiene su ámbito... que es lo de él y donde uno confronta menos porque ya empieza a comprender cómo funciona el chico, entonces tratás de ir más o menos para el lado donde lo vas llevando bien. Claro. El tema es la relación con otros chicos de su edad, el no compartir, el no saber perder, ¿no? El llanto, o sea, un berrinche desmedido por perder en un juego de ajedrez, una cosa... Sí. Entonces... hay algo que no te empieza a cerrar, empezás a atar cabos y empezás a ver que hay algo que no va. Bueno, vas dándote cuenta que el psicólogo no te da la respuesta que vos querés porque va por otro lado. Claro. Y porque no comprende la raíz del problema. Ese es el y tema. No solamente eso, sino que uno sabe que frente a este tipo de situaciones lo único que querés son respuestas. Claro. Un diagnóstico grave o un diagnóstico que por ahí no lo es, pero lo que necesitas es un lineamiento, un indicador, porque como padres, imagino yo, la angustia que deben haber tenido durante todos esos años. Aparte, la presión escolar existe. Obvio. Y la presión social también existe. Ni hablar. Entonces, vos querés que de alguna manera, o sea,
O sea, vos querés que el chico responda dentro de los parámetros convencionales, por decirlo de alguna manera. Y cuando empezás a ver que se escapa de esos parámetros, bueno, tratá de buscar alguna ayuda, que alguien te dé una solución. Y eso tarda, muchas veces tarda. En el caso nuestro, tardamos bastante, pero no tanto. O sea, conocemos a raíz de esta experiencia de la asociación mucha gente que tarda mucho más tiempo, o gente diagnosticada en la adultez. Claro. Casos hay montones. ¿Y quién les diagnosticó el síndrome a Leonardo? Una psiquiatra. Una psiquiatra. Y ahora me voy a hablar con el doctor, que es psiquiatra, y preguntarle si existen algunos síntomas, algunas características específicas de este tipo de síndrome que pueden ayudar a reconocer, porque siempre decimos que los papás somos los primeros testigos de la patología o de o del síndrome en particular, y que nos sirve mucho contar con esta información para ofrecérsela al profesional. ¿Cuáles son estos síntomas o estas características específicas? En general, el trastorno de Asperger es un diagnóstico que se hace en un grupo de personas que lo que tienen es una manera diferente de procesar las emociones, sí, de modular las reacciones, sí, una manera particular de interpretar las situaciones sociales y de relacionarse con las personas, también una forma diferente de comunicarse, a veces de moverse incluso. Y también una forma diferente de organizar las rutinas y los intereses, de planificar las actividades, de planificar su vida. Y eso en general lo lleva a tener dificultades en la cotidianeidad con el trato con las personas, ¿no? Claro. A partir de que por ahí hay reacciones de perplejidad o de incomprensión o por lo menos de incomodidad. A partir de que no se conocen bien las razones, a veces es interpretado como una conducta desafiante o sospechosa. Una falta de límites, claro. Exacto. Para darte una idea, algunas de las peculiaridades tienen que ver con por ahí hacer cosas que no son adecuadas a la situación contextual, o que parece no tener en cuenta lo que el otro siente o lo que el otro va a pensar de lo que uno hace, y en función de eso modificar la conducta propia. Entonces eso a veces genera situaciones, sea en el ámbito escolar o laboral o en las interacciones sociales en general, situaciones así. Por ejemplo, reacciones sin percibir que eso está mal en ese contexto. Por ejemplo, en el aula de una clase, saber o tomar una decisión o hacer un comentario o una reacción que por una cuestión cultural uno sabría directamente que eso no se hace. Claro, que no respeta las convenciones implícitas que uno va adquiriendo a lo largo del desarrollo. Sí. Para darte una idea, por ejemplo, si yo ahora, mientras vos hablás, si bien te estoy escuchando, no lo demuestro y por ahí cierro los ojos o cabeceo o me apoyo sobre la mesa, ¿no? O al saludarte por ahí me acerco demasiado o saludo de una manera que no es la usual, o por ahí, no sé, un chico de 9 años que va a un cumpleaños y por ahí lo recibe la mamá y le dice, bueno, acá traje el regalo, que es una muñeca, pero en realidad a mí me hubiera gustado regalarle una pila, porque las pilas son muy interesantes y son más útiles, y yo colecciono un montón de marcas de pilas, y empieza a contarle toda su colección de pilas, y entonces claro, la gente que está en esa situación no sabe bien cómo reaccionar y bueno, eso genera... Me encanta porque el doctor lo está contando desde la cotidianeidad, desde el ejemplo, que es muy lindo y es muy tierno, porque uno tiene la sensación que en algún momento de nuestra vida nos topamos con alguien, no sé si diagnosticado o no, pero que tiene este tipo de reacciones, y por eso es que está tan al límite con lo cotidiano, inclusive, con aquella persona que dice lo que no tiene que decir, o que por ahí actúa de la manera que internamente siente, pero que otro no haría porque sabe que incomodaría al que está enfrente. Esto de decir, me aburre lo que me estás diciendo, miro para otro lado. No sé, cosas que por ahí uno piensa, pero que no hace, simplemente, ¿no? Esta cobertura de impunidad, ¿no? Pero los chicos quizás no se dan cuenta, o sea, no perciben ese lenguaje de lo que hablaban antes, claro, del lenguaje visual o todo eso gestual. Exacto. Que no se dan cuenta que el otro ya se cansó, que ya se desconectó de la charla, que ya se aburrió de que le hablen de las pilas, que ya, o sea, se acabó la conversación esa y el otro te sigue hablando. Bueno, entonces por eso no se relaciona tanto con los chicos, porque el chico es más intolerante en eso, o sea, se cansó y se fue. Obviamente. El adulto se queda, entonces el otro
me escucha y entonces sigue. ¿Y cómo es la frustración en este tipo de personas? Porque si yo quiero hablar de la pila y no hay receptividad del otro lado y no tengo miedo y no tengo prurito en tener una descarga o en decir aquello que no me gusta en el momento no indicado, por ahí genera situaciones hasta inclusive de violencia, ¿no? Pregunto esto si es así, no lo es, ¿cómo? Sí, por ahí te quería agregar antes en términos de lo que es detección, que también muchas veces algo que salta a la vista son peculiaridades en la manera de comunicarse también, que tienen que ver con una forma que no está en todos los casos, pero en muchos sí, que tiene que ver con entonar de una manera particular que parece como artificial o pedante o con pocas modulaciones, digamos medio mecánica. Y también el lenguaje gestual a veces es poco, escaso, o a veces es excesivo, es demasiado exagerado. La manera de moverse, o sea, el lenguaje corporal también. Y en cuanto a lo que decís de las reacciones, hay diferencias, es un diagnóstico que abarca gente muy diferente entre sí. Pero sí muchas veces hay ciertas dificultades para modular las reacciones que hacen que ante un cambio en la rutina o alguien que quiere justamente interrumpirlo cuando está expresando algo que le interesa, lo que hace es o seguir sin prestar atención a esa interrupción o sí puede reaccionar mal y enojarse o molestarse. ¿Cómo es el tratamiento posible para este tipo de síndrome y si hay una evolución favorable a partir de un diagnóstico y a partir del tratamiento? Les pregunto a ambos, porque uno desde la experiencia y otro desde el punto de vista médico. Yo te cuento desde nuestro caso. O sea, en el caso nuestro, cuando se pudo obtener un diagnóstico, se pudo encauzar un determinado tipo de tratamiento específico que seguramente el doctor lo contará mejor que yo. Pero el diagnóstico también trae aparejado con cierto, no sé si es alivio la palabra, pero es encontrarle un montón de explicaciones a un montón de preguntas, ¿no? Entonces, se empieza a encauzar y se empieza a organizar todo mucho mejor, todo lo que es la familia, y empezás a orientar todo hacia el lado donde vos ves que el chico necesita, y empezás a ver también a tu hijo de otra forma, porque empezás a ver que no lo hace a propósito, que no lo hace porque es malo, que no lo hace, o sea, lo hace porque le cuesta, porque tiene una dificultad, porque hay que ayudarlo en esa dificultad, entonces por ahí va la cosa. Eso ayuda y ayuda mucho. Y me imagino el componente de culpa también debe ser bastante importante, porque vos iniciaste la charla diciendo, nosotros nos imaginábamos que éramos los mismos padres, ¿podríamos haber sido tan malos con uno y tan buenos con otros? Bueno, en realidad el diagnóstico te dio esa respuesta, ¿no? Que tenían seguramente que ser distintos padres con Leonardo. Lo que pasa es que es una mochila, si se quiere, que te cargan, que vos te tenés que ir descargando, porque en realidad vos decís, bueno, no es así, o sea, llegás a la conclusión que los profesionales que visitaste lamentablemente están equivocados. ¿Qué te pasa? Porque te puede pasar. Y en el caso nuestro, algunos de los profesionales que consultamos, bueno, no dieron la tecla. Rapidito, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, una de las partes es la que mencionó Eduardo, que tiene que ver con la psicoeducación, que eso ya permite que se aflojen algunas cosas y que el entorno tenga algunas herramientas en cuanto a cómo reaccionar y la persona también pueda empezar a ver de otra manera lo que le pasa, ¿no? Después el tratamiento es un poco adecuado al perfil particular de cada chico porque, ya te digo, entran personas muy diferentes dentro del diagnóstico, pero en general tienen que ver con mejorar la calidad de la forma de relacionarse y de interactuar, por ahí aprender habilidades de interacción, un poco de manera explícita, pero un poco a través de aprender a experimentar relaciones más cercanas y buscar la manera de poder conectarse sin generar disrupción, maneras de canalizar los intereses particulares, estos que a veces hay, estas habilidades que por ahí son muy absorbentes para esa persona, ver si se pueden canalizar hacia algo que sea más socializable o que le permita poner en el plan de su vida o en el proceso de... Bueno, gracias a los dos, gracias, muchísimas gracias, seguramente habrá sido de muchísima utilidad para papás, que primero no llegaron a un diagnóstico y esto puede ser solamente el puntapié inicial para seguir insistiendo y saber que es importante hacerlo. Gracias, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, todavía tenemos mucho de qué conversar, no se vaya.
Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia busca proveer el cuidado continuo de los beneficiarios, privilegiando la atención a partir de un médico de familia que sea el responsable de los cuidados de los beneficiarios y donde los mismos tengan el derecho a conocer el nombre de su médico, así como los demás proveedores de servicios, obligándose a conocer y acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud, la recuperación de la misma y la rehabilitación?